Hola Luis, Hola, ¿qué hay, Eugeni? ¿qué tal estás? Bien, muy bien, aquí contigo, a ver qué es lo que sale de este encuentro. Yo tenía ganas lo que vinieses, de verdad, y muchísimas gracias por haber venido. A ti, por darme un poco voz también en tu canal. Sí, ¿Qué paso estamos? Luis Bill de Amurrio, si no me equivoco, y eres cantante, ¿no? Eso es, de Amurrio, canto, compongo, saco mis discos, ruedo cortometrajes, ¿Ah, hago sí? cine, videoclips, sí, también, sí. ¿Sí, también? Sí, sí. ¿Y Hay que darle a todo un poco. cómo empezaste en este mundillo? En la música, bueno, supongo que no buscas un porqué, ¿no? A la hora de empezar, ¿no? Siempre me ha traído la música. Con 16, 17 años ya me compré mi primera guitarra y monté mi primera banda sobre los 20 o así, que se llamaba Ironic Cancerphobia. Cantábamos en inglés, hacíamos una especie como de punk rock así australiano y tal, ¿no? Grabamos varias maquetas, un disco, luego pasé a Triturbo que cantábamos en castellano, hacíamos punk también. Luego monté Rico Amor, que fue una especie como de bajar el pistón en la velocidad, con una voz femenina y tal, bueno, cantábamos a medias entre una chica y yo. Y bueno, y luego el problema de que arrastras de convivencia con bandas y tal, ¿no? Que no hicieron que me realizase personalmente, pues decidí montar en solitario mi historia, ¿no? No sabía si iba a tocar solo o me iba a acompañar gente, ¿no? Y entonces a partir de ahí monté, bueno, pillé el nombre artístico de Luis Gil y empecé a hacer cosas más libres, ¿no? Más juntarme con diferentes personas, grabar varios discos como Luis Gil y La Mala Crianza, que hice 3 discos, y hacer canciones temáticas en videoclips, al margen de grabar discos, pues hacía una canción por aquí, otra canción por allí, diferentes versiones, colaboraciones, y bueno, eso es un poco todo mi trayectoria resumida. También luego en paralelo a todo eso pues ha llevado al mundo del cine, de los cortometrajes, y con 48 años aquí estamos todavía haciendo cosas. 48, no me parece. Bueno, porque uno se tiene que sentir joven, ¿no? Siempre he dicho que la vejez es un estado, es un sentimiento, ¿no? Si te sientes joven lo pareces. Pues mira, tú tienes 48 y yo 22. Bueno, tú la llevas bien, tal vez tienes cara de chaval. Yo ya he empezado bien con las canas y todo. Bueno, pero te conservas bien. Te he dicho que es una forma, la juventud es un sentimiento, ¿no? Si te sientes joven al final pues lo pareces. Aunque bueno, uno ya lleva los achaques de la edad por dentro. A mí me ha gustado un título de uno de tus proyectos que se llama Rico Amor, que lo has comentado, y por qué Rico Amor siento curiosidad. Sí, pues mira, cuando puse el nombre de Rico Amor, que fue cuando mucha gente me pregunta esto, pasé de Triturbo, una banda de punk rock, a montar Rico Amor, que era una especie como de... A mí siempre me ha gustado mucho Nick Cave, Leonard Cohen, una especie de canción ligera, ¿no? Con arreglos de violines y tal, ¿no? Y, y la palabra Rico Amor, claro, la gente dijo, joder, es un poco como cursi, ¿no? Decía, ¿no? Rico Amor. Encima me veían a mí el cambio que había dado, el giro musical. Y Rico Amor es el título de una canción de un grupo de punk americano, ¿no? Son los Ceros, ¿no? Es una canción para mí que me gustaba mucho en esa época y me gustaba mucho la historia de la letra, ¿no? Que trataba de una prostituta. Y me gustó mucho el nombre de Rico Amor. Y jugar un poquito con esa apariencia de nombre que no me parecía cursi, ¿no? Sino que chocaba un poco. Como siempre me han gustado los contrastes, ¿no? Pues me gustó una propuesta que era así como muy de música un tanto, no voy a decir melancólica y tal, ¿no? Pero sí más decadente, nada vital, ¿no? Con un punto de... Letras tristes, existencialistas y tal, ¿no? Pues me gustaba un poquito el punto antagónico de llamar Rico Amor al proyecto. Y además, eso a mí me ha dado que pensar,
porque el amor puede ser de muchas maneras, ¿no? Pero de todas las maneras es algo rico, ¿no? Te da riqueza, ¿no? Hombre, sí, yo, vamos, en uno de mis cortometrajes que dirigí, Flores de Papel, incluí una frase en el guión, que está en la película, que dice que el amor es el motor que mueve el mundo, ¿no? O sea, que la vida es conflicto, ¿no? Vivir la vida es conflicto desde que nos levantamos hasta... Y si hay un motor que nos mueve, un impulso, pues es un poco la búsqueda del amor. Ya sea el amor en pareja, el amor a los hijos, el amor a la propia vida, el amor a lo que te gusta hacer, ¿no? O sea, de hecho, he venido a esta entrevista por un acto de amor, ¿no? O sea, me gusta esto, me gusta hablar, y digo, voy hasta Donosti a hablar con Eugeni, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O sea, no tiene por qué ser todo en relación al amor romántico y tal, ¿no? Sino que hay muchas formas de... El amor humano, sí, eso personal, ¿no? Que también conlleva también, por otra parte, cierto odio, ¿eh? Porque amamos, pues tenemos capacidad para odiar, ¿eh? O sea, el mundo no es perfecto, ¿no? Hay que convivir con esas dos energías. Y también sabes que digo yo, que esto aprendí de una amiga. Tenemos que tener también amorío, que es amor y odio a la vez. Amorío y amorío en la búsqueda es amor también. Claro. Es un poco ese juego de palabras. Eso es, o sea, es una pelea antagónica. El amor y el odio, es el conflicto de la vida. O sea, podemos amar mucho a una persona, pero si nos jode la podemos odiar. O sea, hay que saber equilibrar los sentimientos. ¿No tienes otro proyecto que creo que lo has comentado, que se llama algo de cáncer? Sí, Irone Cancerfobia. Irone Cáncer. Ese fue la primera banda que monté. Cantábamos en inglés. No voy a decir yo que me arrepienta de cantar en inglés, pero sí que es algo de lo que no volvería a hacer, ¿no? Porque era una época en la que todas mis influencias siempre han sido salvo Mikel Laboa, que ha sido para mí siempre un icono y sigue presente todavía. Luego bandas en castellano no escuchaba mucho, salvo La Lagartija Nick, que ha sido una banda a nivel de estado que siempre me ha encantado. Pues toda mi música, todas las influencias eran anglosajonas, entonces hubo una tendencia aquí en los 80, a finales de los 80, cuando nacieron bandas como La Sexta, Cancer Moon, lo que se cantaba en inglés. Era un poquito para mimetizarse con las bandas que nos gustaban. Y bueno, pues tenía el inglés de la formación que tenía yo, de estudiar en formación profesional, un inglés muy de tirar del paso, ¿no? Y bueno, y es muy cómodo cantar en inglés aquí, porque sabes que nadie te entiende, se te olvida la letra, haz lo que te da la gana, porque nadie te va a decir que no estás cantando en inglés en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces es muy cómodo, es muy sonoro, todo queda bien, puedes decir cualquier tontería que nadie te lo va... Nadie te lo sí, y me di cuenta y dije, hijo, yo no pienso en inglés. Entonces me vi que yo quería un poco dar autenticidad a mi propuesta, ¿no? Y rompí con Irone Cancerfobia y monté Triturbo por la sencilla razón de cambiar el idioma. Si voy a cantar en el idioma en el que me expreso, entre otras cosas porque quiero contar cosas. O sea, no quiero que el lenguaje sea un instrumento, que esté ahí, ¿no? Sino quiero contar cosas, ¿no? Y cambiar castellano con Triturbo, claro, es más complejo. Ahora te entienden, saben lo que estás cantando, entonces tienes que cuidar los textos. Y tampoco quería cantar, pues, yo qué sé, aquí estoy en la barra del bar con mi chica y me gusta la noche y me gusta conducir. ¿No? Quería mostrar mi mundo, ¿no? Entonces descubrí, la potencia de contar cosas realmente importantes, ¿no? No es que reniegue de mi época de Irone Cancerfobia, pero cantábamos en inglés, pero que evidentemente prefiero hacerlo en el... Fue a raíz, además de escuchar a La Lagartija Nick, ¿no? Que cuando escuché una canción, una banda que cantaba en castellano y cantaba cosas muy interesantes, o sea, hacía un uso de lenguaje que me pareció muy poderoso. Y dije, joder, si esos pueden hacerlo, hay un lenguaje más allá de
de las canciones de Loquillo de yo para ser feliz quiero un camión, ¿no? Yo para ser feliz quiero un camión, pero hombre, yo no busco la felicidad en un camión, ¿no? Por así decirlo, por resumir un poco los tópicos que la gente usa para cantar, ¿no? Que son demasiado manoseados, ¿no? Ya. Es complicado hacer buena letra, es complicado, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pues ya digamos que empecé a sentirme mejor cantando lo que yo realmente quería cantar, ¿no? Se puede decir que también quisiste hacer o crear tu propio estilo musical, ¿no? Sí, bueno, eso al principio es una búsqueda, ¿no? Yo la verdad que no creo que la gente tenga que buscar un estilo muy definido. Porque ocurre que cuando alguien dice, este es mi estilo, ¿no? Y es el mío, el que me pertenece, lo cual es mentira, los estilos no pertenecen a nadie, se encadenan, ¿no? Hay muchos artistas que están muy caracterizados por hacer un determinado tipo de música, que cuando de repente dicen, joder, la vida pasa, yo quiero hacer más cosas, ¿no? Su público ya no le gusta. Jo, ha cambiado, ya no es el estilo que antes tenía y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es una gran contradicción. Si tú eres fiel a un estilo, eres fiel a un público, pero te encadena ese público. Entonces yo siempre cuando he desarrollado un estilo y he estado un tiempo con él, he dicho, oye, vamos a ver, a mí me gusta desde Leonard Cohen hasta los Motorhead, pasando por todo, hablo de una canción ligera, lenta, a rock duro, ¿no? Como puede ser los Motorhead, ¿no? Desde Leonard Cohen hasta Motorhead, folk, pop, rock, blues, hardcore, punk. Hay tanta infinidad de música que yo nunca he querido encadenarme a nada, ¿no? Evidentemente con la juventud tienen las hormonas encendidas, que es pillar una guitarra, enchufarte al amplificador y meter caña, ¿no? Pero joder, el tiempo pasa, ¿eh? Y lo que no te gusta, y lo que te gusta con 18 años, es imposible que te guste a los 40. Yo no creo en la gente que con 50 años hace la misma música que con 18. Lo hacen porque se deben a un público, están encadenados a un público, a una industria, pero realmente la gente se tiene que aburrir estando 20 años o 30 haciendo la misma canción. Entonces mi estilo, la verdad que puedo decir que la gente cuando escucha lo que hago, ya sea desde mi vertiente rock o punk rock, hacia lo más acústico, ligero que puedo hacer ahora, siempre encuentra algo, ya sea cañero o lento, siempre algo que define a la persona, ¿no? Algo tiene que haber en la propia creación de las personas, mientras no intentemos copiar a nadie, que lo define. Entonces, hagas lo que hagas, siempre va a haber un punto tuyo que esté ahí, ya sea por la forma de hacer las letras, por la forma de cantar. Mi voz, al fin y al cabo, es una voz grave, barítona, y es muy limitada. Como la mía, Claro. Entonces empiezo a cantar y la gente ya, coño, pues ese Luis Miguel, haga lo que haga, ¿no? Y en torno también a letras y tal. Entonces mi estilo, yo es que lo calificaría como el no estilo, ¿no? Ahora tengo una banda llamada Muskun, ¿no? Que canta una chica, Juncal, son mis canciones, pero pone ella la voz, y bueno, también está José Ambaya al teclado y Amaya Monleón a la percusión. Somos un grupo muy de voces, y lo llamamos el estilo musical, porque claro, cuando te hacen entrevistas, ¿cuál es tu estilo? Entonces siempre he pensado, joder, ¿cuál es mi estilo? Entonces me he inventado el no estilo, me he inventado una etiqueta que es la música fronteriza, rock fronterizo. Rock fronterizo en el sentido de estar en la frontera de todos los lados, y no estar en ningún sitio en concreto. Porque si algo detesto yo es la música de género. O sea, tengo una banda de blues, joder, solo blues. Tengo una banda de folk, joder, solo folk. Entonces, el pillar todas estas músicas y traerlas a tu estilo es súper enriquecedor, porque son tantos los géneros que hay que puedes apropiarte de ellos, ¿no? Que al final tienes un campo de acción tremendo. En vez de decir, hago esto, hago lo otro, porque al final, si tú eres un músico de blues, 30 años haciendo blues, pues yo creo que ya te tienes que aburrir tú mismo haciendo blues, haciendo cualquier música muy exclusiva del género. Entonces me gusta un poco pillar todas las músicas diferentes y llevarlas a mi estilo, o sea, romper un poquito con los estereotipos. ¿Cómo es al mundo del cine?
Pues el mundo del cine siempre me ha gustado y nunca, la verdad que nunca me atreví. Pensé que era una especie como de estadio mayor, Claro. ¿no? De decir, joder, el cine y tal. Y a raíz de empezar a rodar videoclips, que empecé para 9 o 10 años y con cámaras pequeñas, muy caseras, y bueno, ya vi que me empezó a apasionar el mundo del montaje, ¿no? El montar un plano y otro plano y darle una continuidad y ver que había una lógica ahí, ¿no? Ya en el lenguaje del videoclip, que no es tan estricto como en el del cine, donde hay un raco, una continuidad y hay un lenguaje exclusivo, es más libre el videoclip, más poético, ¿no? Te permite más licencias. Pero vi que podía contar historias poéticas a través de los videoclips en 3 minutos, ¿no? Y lo típico de la gente, oye, pues, sabiendo que te gusta el cine, ¿por qué no empiezas a hacer algo con respecto al tema? Y bueno, y arranqué, hice mi primer cortometraje que llevaba por título El secretista. Bueno, me dieron un par de premios y tal, y fue un poquito eso de, hombre, te han dado algún premio, pues quiere decir que igual vales para esto, ¿no? Y a raíz de ahí empecé paralelamente a la música a hacer cortometrajes, y habré hecho ya creo que unos 12 o así, y un largometraje, ¿no? Y Un logo. sí, Escisión, lo rodé ahora cosa de... se puede ver en YouTube, como todo está en YouTube, porque como no digo de esto, lo pongo todo ahí para que se vea. Y hará cosa de 2-3 años igual, que lo rodé. Un largometraje de 2 horas, además me quedó bastante largo y fue toda una odisea. No sé si volveré a repetir con el largometraje, porque claro, al final tengo que hacer de todo. Es una especie como de yo me lo guiso, yo me lo como, y es muy complicado. Tienes que manejar desde la escritura del guión, hacer el casting para los actores, la cámara, la iluminación. O sea, me gusta cuidar todos los detalles. Al final, cuando uno se encarga de cuidar todos esos detalles, es muy enriquecedor porque tocas todo lo que es la disciplina del cine. No me gusta todo, me encanta la fotografía en el cine, me encanta el guión, el storyboard, pero al final conlleva un desgaste tremendo, un desgaste de que acabas completamente destrozado a hacer un largometraje, ¿no? Y también el trabajo que conlleva, porque, por ejemplo, en una película tienes a cada persona en su ámbito, ¿no? Por ejemplo, en la iluminación, con la iluminación, audio con audio, pero aquí eres tú solo, ¿no? Sí, bueno, digamos que cuando una empresa profesional de cine tiene ya al iluminador, al director de fotografía, al script, 20 personas que están alrededor. Claro, yo no puedo estar con los actores, con las luces, con la cámara, con la pértiga del sonido, haciendo todo yo. Entonces tengo la suerte de tener un círculo de amistades, pues que me ayudan, ¿no? No les pago. O sea, esto es amistad pura y dura. Altruismo. Claro, altruismo. Y construyo, digamos, una especie como de trabajo coral donde procuro que la experiencia sirva para que la gente se divierta, y no tal como un trabajo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo el mundo del cine, tanto el mundo del cine como el mundo de la música, es un mundo donde está lo profesional y luego la gente que estamos porque nos gusta, ¿no? O sea, nos gusta el poder de crear algo a través de una imagen, a través de los sonidos, de los diálogos, construir esa historia. Entonces siempre tengo pues un círculo de amistades, pues que uno está con la pértiga, que no es pertiguista, pero bueno, siempre se le orienta un poco, pues mira, tienes que posicionar el micrófono aquí, para capturar la dirección de donde llegan las voces, las luces las cambio yo, pero siempre tengo a alguien que, oye, muéveme este foco para allá, muéveme este foco para aquí. Todo eso, claro, hay que tener mucho tacto porque estás dirigiendo, estás mandando, estás, digamos, imponiendo, y hay que hacerlo con mucha mano izquierda. Pues son amigos tuyos, no le estás pagando, pero cuando alguien se paga, oye, tú haces esto, es tu trabajo, y si lo haces mal te despido. El mundo del cine es muy cruel en ese sentido, es un mundo muy cruel, hay mucha competencia, hay horarios, hay tiempos de cumplir, hay presupuestos reducidos. Esto es, nos juntamos y hacemos una película para pasarlo bien, y un poquito disfrutar de esto del cine, ¿no? Y tanto en el cine como en la música, ¿no? Yo nunca he pagado a nadie por acompañarme en un proyecto. O
Claro, siempre lo he hecho desde la amistad, decir, vale, este es mi proyecto, pero quiero que tú también te participes, que participes, quiero que también te emociones y que lo disfrutes conmigo. Porque si esa persona no está disfrutando conmigo, no quiero que esté ahí, por hacerme un favor. Quiero que lo pasen bien. Ya. Entonces hay que cuidar mucho esas amistades, esas relaciones, ¿no? No hay que ser un tirano en ese sentido y saber agradecer. Luego hay concesiones, ¿no? Pues gente que te hace favor y luego tú tienes que también hacer favor a ellos en sus diferentes proyectos. Y conseguir eso en sí mismo ya es otro arte casi, ¿sabes, no? Porque no basta con la creación de lo que quieres hacer, sino que tienes que crear un entorno, vamos a decir, de gente enamorada del arte que disfruten y te ayuden a llevar a cabo proyectos, si no de otra manera no podría ser. Hombre, también en tu caso me parece bonito porque te conocemos como cantante o músico, como le quieras llamar, pero también has hecho tu parte cinematográfica y joder, eso es bonito, tener un camino secundario y paralelo en el mundo del arte. Sí, la verdad que tanto la música como el cine son dos disciplinas que nunca llegan a casar, sobre todo en el mundo del rock, ¿no? Es como... el rock es como más bueno, voy a decirlo al revés. El cine, digamos, es desde mi punto de vista, excesivamente elitista, ¿no? Para eso pertenece a cierta élite social muy elevada, ¿no? Y ahora la principal razón por la que yo quiero hacer cine, ya porque yo soy un rockero, yo quiero hacer cine. ¿Qué pasa? No puedo evitar. Y no va a hacer películas que traten ni del mundo del rock, ni de nada que esté vinculado a esa otra faceta mía, ¿no? Sino quiero hacer películas de corte dramático, ¿no? Sobre todo en relaciones humanas, ¿no? He tocado pues, el tema del mundo de la infancia, el mundo de la mujer, ¿no? Un poquito, también es la forma de comunicarme y, digamos, mostrar esa parte mía un poquito, vamos a decir, lo reivindicativo que quiera yo mostrar, ya sea en la música o en el cine. Pues el cine me da el lenguaje para un poquito, como digo yo, para purgar mis emociones y echar las guilis que tiene dentro. En vez de pegar hostias a un saco de boxeo, pues me libero escribiendo historias y cantando canciones. Es un poco eso, una purga, ¿no? Bueno, Luis, yo ahora quiero ver un videoclip tuyo, pero como se me ha olvidado el título, pues te voy a dar a elegir. Creo que has dicho antes que te gustaba mucho Extraño. Extraño, pues Sí. quieres que veamos ese. Venga, a por Extraño. Extraño. Esconde, sombra que muestra, oculta al hombre, enseña la fiesta, ruido que calla, silencio que llama, ensucia la idea, despeja la farsa. ¿Quién es el extraño que te mira de frente? No lo conoces, nunca quisiste verle, se acabó el tiempo de las decisiones. Podía ser tú y elegiste perderle. Movimiento que detiene, pausa que mueve, altera la mente, paraliza y siente
siente calor que congela, frío que enciende, aviva la oveja, mata y entiende. ¿Quién es el extraño que te mira de frente? No lo conoces, nunca quisiste verle. Se acabó el tiempo de las decisiones. Podía ser tú y elegiste perderle. Extraño que te mira de frente, no lo conoces, nunca quisiste verle. Se acabó el tiempo de las decisiones. Podía ser tú y elegiste perderle. Se acabó el tiempo de las decisiones. Podía ser tú y elegiste perderle. Bueno, Luis, ahí hemos visto el videoclip Extraña. Y cuéntame un poco cómo fue la experiencia. Bueno, el caso de Extraño viene de una época, a ver si empiezo a recordar cómo fue todo eso, con el nacimiento del Facebook y tal, ¿no? Al final conoces a gente de otros puntos cardinales del Estado y fuera del Estado, ¿no? Que no habrías conocido si no es por el tema de las redes sociales, que tienen mucha cosa mala y mucha cosa buena, pero la cosa buena es que conoces gente que es de tu cuerda, ¿no? Y eso es bastante enriquecedor. Y entre toda esa gente había gente que escribía poesía, varios textos y tal, ¿no? Y empecé un día, cogí un poema de una persona del Facebook, hice una canción con esa letra y un día subí la canción al Facebook, ¿no? Explicando algo así como que la había robado, contando una historia de que me habían metido en su casa, una especie de metáfora, había robado la canción y ahora llamaba a la puerta, la dejaba ahí, perdón, dejaba ahí el poema en forma de canción, ¿no? Y la verdad que fue todo una especie como de revuelo, así muy emocionante por parte de la persona. Coño, escribo una historia, tú me haces una canción con esto, ¿no? Y me surgió la idea de darle continuidad con diferentes personas y creé un disco que llevaba por título Versos robados. O sea, robaba poemas, pero la gente no sabía, en un momento dado la gente hasta casi, que estoy aquí, no, escribo, róbame y tal, ¿no? Para hacer una canción. Hice 12 temas de 6 personas, dos de cada persona, ¿no? Porque previamente a eso hice Versos ajenos, que era un disco de poemas de la Tetra Literaria de Odio. Siempre me ha gustado mucho textos al margen de los míos. Me ayudan a explorar musicalmente. Cuando cantas sobre otros textos, tienes que adherirte a la historia del texto y no puedes agarrar y crear una canción. Cuando tú compones con la guitarra, sacas una melodía y haces una letra. Pero cuando tienes una letra y tienes que crear la melodía, el formato es diferente. O sea, las canciones salen de diferente manera. Entonces me gusta mucho siempre el rollo de musicar poemas de otras personas. Y bueno, y surgió Versos ajenos, que era de poemas de la Tetra Literaria, saqué un disco físico, y hice luego Versos robados, que no saqué el disco físico, pero sí lo colgué en mi web, ¿no? Con los 12 poemas de las personas estas. Y luego alargué un poquito la cosa, ¿no?
porque ya cerré ese ciclo de los versos robados y lo estiré un poquito más haciendo Extraño, que es un poema de Marcos Alonso, Pucci, vive en Pasaya, ¿no? Él también es guionista y tenía cerrado ese ciclo, pero de repente vi ese poema y dije, joder, si esto es muy musical, ¿no? La letra de Extraño, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? El cómo, sobre todo lo que pretendía decir, ¿no? Que al fin y al cabo estamos rodeados de personas, pero siempre, desde nuestro foro interno resultamos extraños a los demás, ¿no? En eso de la convivencia, ¿no? Y trata un poco la canción, un poco de eso, ¿no? Y de hecho, bueno, el videoclip de Extraño, cuando lo rodé un poco con él, de a ver qué idea te sugiere del guión, tal, al final, lo que es el guión final lo escribí un poco yo, pero siempre, a ver, cuando escribiste la letra, le comentaba a Marcos qué era lo que más te sugería y tal. Entonces, un poquito, me gusta mucho colaborar con, claro, porque al final tú haces una obra, la escribes y llega un momento en que pierdes la objetividad. Mira, esto es bueno, esto no es bueno. Entonces, es un poquito una labor vampírica, de vampiro, de decir, a ver qué me aportas tú. Entonces yo suelo escuchar mucho a la gente en ese sentido, cuando muchas veces estás un poquito cerrado y escuchas a las personas, ¿no? Todos robamos ideas. O sea, nadie, o sea, robamos ideas, robamos conceptos, los hacemos nuestros y es una forma también de interactuar con el mundo que te rodea. O sea, al fin y al cabo todos tenemos un pequeño plagiador dentro, ¿no? Vemos las noticias en la tele, vemos las historias reales de las personas y de esas las hacemos un poquito nuestras para nutrirnos un poco del mundo exterior, porque nuestro mundo interior artístico tiene un límite. Entonces llega un momento que si está siempre hablando de ti, de lo tuyo, ya te hace falta un poquito de inspiración externa, ¿no? Y yo he buscado mucho eso, ¿no? Y Extraño, pues, encima, hablando de lo extraño que somos cada uno y tal, ¿no? Ese videoclip canción lo hice con otra persona y tal, pues una especie como de buscarse entre la gente, decir que al final no somos tan diferentes, todos somos como una especie de lobos solitarios, ¿no? Aquí en este mundo, ¿no? Lo que pasa en nuestra mente dentro es algo que es nuestro, ¿no? Entonces al final vivimos en una especie de soledad, ¿no? Compartimos emociones y tal, pero no dejamos de ser personas solitarias. También hay colaboraciones, si no me equivoco, con Igor Arzuaga y Marta Rivero, ¿no? Sí, bueno, con Igor Arzuaga es una historia que vamos, venimos, ¿no? Hubo un momento en que a raíz del cortometraje de Flores de Papel siempre nos conocíamos, él es del audio, de Areta, y yo soy de Amurrio, pues un poco pues ya por cercanía, pues ya casi que nos conocíamos bastante, ¿no? Pero a raíz de Flores de Papel empezamos a trabajar juntos y hicimos un disco a medias, eran sus canciones y un poco la producción y los arreglos y tal corrió a cargo de mi parte, ¿no? Y bueno, estuvimos tocando, luego hicimos también una especie de medio gira con Juncal Alchugaray, que fue las voces, las canciones de Igor cantadas por Juncal, y hemos tenido colaboraciones puntuales en historias, ¿no? Con canciones de Leopoldo María Panero, que fue otro de mis proyectos, de musicar canciones del poeta Leopoldo María Panero. Y ahora estamos en otro proyecto que he montado, que es única y exclusivamente para hacer una canción, un videoclip, canción videoclip, que se llama Luis Vil y la Brigada Político-Social, ¿no? Sí, que van a ser un poquito letras, pues no voy a decir reivindicativa ni de corte social y tal, porque a mí el panfleto no me gusta mucho, o sea, pero sí un poquito letras sobre todo de radiografías de ciertos personajes históricos o de la propia sociedad, desde mi punto de vista, siempre con un poco siendo mordaz, un poquito metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y tensando esa cuerda, ¿no? De que la gente se identifique un poco, incluso yo, con las cosas que no nos gustan, pero que en cierto modo estamos ahí, ¿no? O sea, plantear siempre un relato de contradicción, que es lo que me gusta a mí. O sea, yo también tengo mis cosas malas, ¿no? Mis cosas imperfectas en mi mundo contradictorio, claro. Y entonces hay que ser valiente a la hora de decir,
no somos ni grandes personas, ni las mejores personas del mundo, si no somos así, ¿no? O sea, que todos somos iguales en ese sentido. Yo creo que tampoco hay que buscar la perfección en sí, ¿no? No, la perfección no existe, además es aburrida. Eso es. Porque es aburrida, todo es perfecto, todo está ordenado y tal, ¿no? Eso es. Yo siempre he creído mucho en el tema del caos, ¿no? De hecho, el universo es imperfecto, ¿no? El universo es imperfecto. El ser humano no es perfecto, vive en continuo conflicto. Eso O sea, es. porque si sería perfecto, ¿cuál sería el reto de la vida? Siempre, Ninguno. claro, es como cuando hablamos de la felicidad. Ay. ¿La felicidad existe realmente? Ah, yo soy feliz. No, mentira. En el momento que digas que eres feliz, se te jodió todo, ¿no? Es un camino. O sea, al final somos supervivientes, luchamos por conseguir algo. O sea, el famoso poema de caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? La felicidad es un fin en sí mismo, no, es un camino. Igual llega un momento en que tenemos momentos de efímeros de felicidad, pero yo creo que es más que de felicidad, de una especie como de explosión emocional. Porque la felicidad, o sea, yo creo que es una excusa para vivir y crecer, ¿no? O sea, la perfección de todas las cosas, queremos ser personas perfectas. Últimamente en la sociedad se exige mucho que seamos guapos, que estemos sanos, que tal, que llevamos una vida ordenada, pareja, trabajo, amor y tal. Todo es mentira. El ser humano vive en conflicto, ¿no? Yo siempre he dicho, mira, un ejemplo que para mí si hay un grado de felicidad extrema es decir, por ejemplo, cuando todo parte de algo muy negativo. De repente te llaman que tu hija tiene un accidente de coche y me cago en la leche. Se te cae el mundo, ¿no? De repente llegas al hospital y te das cuenta que solo se ha roto un tobillo. Para mí ese momento es, digamos, la ilusión más suprema que hay. Yeah. No hay nada como eso. ¿Pero por qué? Porque has partido de algo negativo. O sea, solo alcanzamos momentos de euforia emocional cuando venimos de algo dramático. Necesitamos drama y en la digamos, en la recuperación y en la sanación de ese momento encontramos los momentos felices. Pero si somos muy felices, ¿cuál es la lucha por alcanzar la felicidad? Si ya lo somos, ¿no? Por eso los poderosos que tienen tanto dinero, tanto poder, al final llegan a unos límites de corrupción en busca de las emociones que nosotros la plebe, el proletariado, ¿no? Tenemos pocos recursos en la vida para alcanzar emociones y entonces cualquier pijada diaria nos puede dar esos puntos de búsqueda de la emoción, de la felicidad. Bueno, yo no lo llamaría felicidad. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad me ha hecho mucha ilusión. Pues gracias a ti por invitarme a tu casa aquí en Donosti. Una excusa para salir de casa con el coche Eso es. y está bien. Les mandamos un saludo a todos aquellos que nos están viendo. Pues eso es. Bueno, Venga. agur.